Buenas horas. Voy a conversar acerca de la vía ejecutiva y el procedimiento de intimación. Si bien los juicios ejecutivos son un procedimiento que se encuentra contemplado en el Código Procesal Civil, donde hay una parte obligada por un título que se establezca la obligación y que es exigible pedírsele al juez que se exija un cumplimiento de una prestación debida y en su defecto el desplazamiento de la persona que se encuentra en mora. Bien, es uno de los procedimientos que existen en este código y no existe en un juicio puro. Esto se puede solicitar en la vía ejecutiva por el procedimiento ordinario, pero acompañado simultáneamente de una ejecución de los bienes del deudor, sin llevarlo a remate. Este procedimiento está contemplado en el Código de Procedimiento Civil del artículo 630 al 639. Hay una diferencia, hay diferencias marcadas entre la vía ejecutiva y el ordinario. En la vía ejecutiva, que se encuentra en la introducción de la demanda, el demandante puede solicitar que se decrete unas medidas de embargo ejecutivo sobre los bienes del deudor y publicándose en los carteles correspondientes. Y en la vía ejecutiva requiere que la demanda esté fundamentada en el título del ejecutivo público auténtico en el juicio ordinario. La diferencia entre la fase de ejecución y la sentencia de la vía ejecutiva es que ya existe una sentencia definitivamente firme. En la vía ejecutiva se va a ejecutar los bienes sin existir una sentencia definitivamente firme. Y esta es la vía del comienzo de un juicio. En la vía ejecutiva puede levantarse la medida de embargo mediante una fianza judicial. En la fase de la ejecución de sentencia, en la medida no puede levantarse con un embargo. La diferencia entre la vía ejecutiva y la ejecución de hipoteca es que la vía ejecutiva comienza con un embargo ejecutivo apenas se introduce la demanda, y en la ejecución de hipoteca, cuando se introduce la demanda, lo que decreta es la prohibición de enajenar y de gravar. La vía ejecutiva es la más extensa ejecución de la sentencia, pero es de costo, no de privado. Y la vía ejecutiva es supletoria, ¿okay? Cuando se trata de ejecución de obligaciones garantizadas con hipoteca que no cumplan con los requisitos en el 661 del Código Civil, como fuese ordena el artículo 665, ¿okay? En las condiciones que puede reunirse las condiciones para la vía ejecutiva está en el 639, que se trata de una obligación de pagar dinero, que la cantidad sea líquida o de plazo cumplido, que la obligación consiste en un documento público, un instrumento reconocido por el deudor, que el deudor reconozca su deuda y que estos documentos comprueben de manera clara y cierta la obligación demandada. ¿Okay? Los requisitos de procedencia es el título ejecutivo, documento público auténtico, el vale o un instrumento reconocido que pruebe la obligación de pagar una cantidad líquida de dinero cumplido. Se entiende por esto la determinada o determinable con un simple cálculo aritmético, un simple cálculo matemático. Existe una condición o término que debe constar la misma manera de su cumplimiento. El juez, sin citación, ¿okay?, de la parte demandada, examina los documentos y si encuentra suficiente lo suficiente, decretará y ordenará practicar el embargo ejecutivo. Bien, hablaremos también del embargo de bienes. Ya cuando ya se ha decretado el embargo ejecutivo, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en la ejecución de sentencia. Sin embargo, el ejecutivo en la vía ejecutiva puede levantarse si el deudor da una caución sobre si tiene suficiente dinero para responder a la resulta del proceso y los gastos, y no se va a proceder al remate hasta tanto hay una sentencia firme en el juicio de comisión en lo relacionado al embargo que sustanciará y decidirá en cuaderno separado. En el 635 del Código Procesal Civil habla que cuando los bienes embargados estuvieran hipotecados para el embargo del crédito demandado, el acreedor tendrá derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio y pago de acreencia, sin esperar la sentencia definitiva que libre el juicio. Sin embargo, la caución o la garantía prevista en el 590 de este código
para responder de que en manera definitiva se declare en favor del deudor respecto del crédito que el acreedor se haya hecho pago. El juez es responsable si la caución dada resultara después insuficiente. Veamos la responsabilidad que lleva el juez en este caso. ¿Okay? Bien, sin embargo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia habla en sentencia firme del 5 de abril del 2000, expresó que la revisión de las actas procesales evidencia que en parte actora el propio libelo de la demanda alegó el crédito reclamado se encontraba garantizado con hipoteca y sin embargo solicitó la tramitación del procedimiento de acuerdo a la regla de la vía ejecutiva, lo que así fuera acordado por el quórum, o sea, por el quórum. Tal forma de proceder no corresponde al mandato del 660 del Código de Procedimiento Civil, en que de forma imperativa ordena la obligación garantizada con hipoteca que se haga efectiva mediante procedimiento de ejecución de hipoteca, pudiendo el acreedor tan solo en forma subsidiaria acudir a la vía ejecutiva cuando no siguen los requisitos exigidos en el 661 de la misma ley, así también como lo señala el 665, en lo que señala el caso deberá justificarse por el demandante. La prescripción de la vía ejecutiva son 10 años por la vía ejecutiva y por el procedimiento ordinario 20 años. ¿Okay? Procederemos también con el procedimiento de intimación. El procedimiento de intimación es un procedimiento que está marcado en el Código Procesal Civil desde el artículo 640 al 652. Este procedimiento se llama intimación o monitorio porque es de cognición reducida, o sea, de conocimiento de una sola parte. Va a tener un carácter sumario y va a estar dispuesto a favor de quien tenga los derechos creditorios para hacer valer asistido de una prueba escrita. O sea, debemos presentar una prueba escrita donde esté la deuda colocada. Puede dirigirse este caso al juez mediante la demanda y el juez nada más inaudita altera parte, o sea, nada más escuchando una sola parte, puede emitir un decreto en que impone al deudor que cumpla con su obligación. Esto se notifica al deudor, este puede hacer oposición y surge en consecuencia un procedimiento ordinario, o lo que es un juicio. O no se hace oposición dentro del término y el decreto pasa a ser definitivo y revocable con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. ¿Okay? Se determina por la regla cuál es la competencia al tribunal a que sea competente la materia. ¿Okay? Y que tenga el lugar, el domicilio donde se encuentre la deuda, donde a menos que el conocimiento lo haya tenido o lo haya diferido hasta otro tribunal. Lo que determina esta regla es la vinculación personal del demandado con la dicha circunscripción, expresándose el aforismo latino secur forum rei, donde el cual el actor debe seguir el fuero del demandado. En el artículo 642 habla que la demanda expresará los requisitos exigidos por el 340 de este código. Si falta uno, el juez ordenará al demandante la corrección del libelo de la demanda, ateniéndose entre tanto al proveer sobre lo pedido. En esta resolución, el juez se oirá apelación libremente, lo cual deberá interponerse de intermediario dentro de los 3 días siguientes. Lo acompaña el artículo 434, 643, ordinal 2 de instrumentos fundamentales en la acción. Finaliza esta medida, lo que son las medidas cautelares, el decreto de intimación y la posición del intimado en el artículo 646, 647 y 651. ¿Okay? Hay unas medidas cautelares, ¿verdad? Que si la demanda estuviera fundamentada en instrumento público, instrumento privado, reconocido legalmente, reconocido por las partes, facturas acertadas, letras de cambio, pagaré de cheque o cualquier otro documento negociable, el juez a solicitud del demandante decretará embargo provisional de los bienes muebles, prohibición de enajenar y de gravar inmuebles, secuestro de bienes determinados. En estos casos lo podrá exigir en que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder a las resultas de la medida. La ejecución de la medida será urgente y queda a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas. El decreto de intimación habla que será motivado y expresará que el tribunal lo dictará el nombre, apellido, domicilio del demandante y el demandado, el monto de la deuda con los intereses reclamados,
la cosa, la cantidad de cosas que deben ser entregadas, la suma que falta de prestación en especie debe pagar el intimado compuesto al artículo 645 y conforme a las costas que debe pagar. El apercibimiento debe estar en un plazo más o menos de 10 días, está marcado en la ley. Al contar en su intimación, debe pagar y formular su oposición, que no habiendo oposición se procederá a la ejecución formal. Y en la oposición del intimado, el intimado deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación personal, practicada de forma prevista en el artículo 649 y a las horas fijadas en la tablilla que se refiere en el artículo 192. En el caso del artículo anterior, o sea, en el 647, el defensor deberá formular su oposición dentro de los 10 días siguientes a su intimación, en cualesquiera de las horas anteriormente indicadas. Si el intimado o el defensor de su caso, en este caso, no formular la oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como sentencia. En sentencia pasará a la autoridad de cosas juzgadas. Por esta presentación, muchas gracias. Que pasen feliz tarde.